está. También, migración. Aunque también ya está para morirse mi celular, así que igualito. Ya la puse. Ya son las 7, ya empezamos. A ver, luego. Ya. Julia, por favor, te pediría que cuentes hasta... Bien, buenas noches. Soy Juliana Ángeles y bueno, hoy voy a presentarles una mesa organizada por el LUM. Es un diálogo titulado Ellas escriben, mujeres en la literatura peruana. Bueno, estamos conectados con tres invitadas, Violeta Barrientos, Natalie Villena Vega y Tania Huerta. Esta mesa se organizada en el marco del Día Internacional del Libro, que fue el pasado viernes 23 de abril, y también a raíz del interés que tiene el LUM por establecer ese diálogo con escritoras peruanas. Bien, ahora voy a pasar a presentar a Violeta Barrientos. Violeta Barrientos es doctora en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos por la Universidad de París 8, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de una maestría en Sociología Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido parte de colectivos feministas y LGTB desde los años 80 hasta hoy. Autora de una vasta obra poética como El innombrable cuerpo del deseo, El jardín de las delicias, Tragic Comic, entre otros. Asimismo, cuenta con ensayos referidos a cuestiones sociales y de crítica literaria. Actualmente es profesora en las maestrías de género de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, bueno, los dejo con Violeta, que bueno, va a hacer una ponencia de 15 minutos sobre el tema, sobre la figura de la mujer en la literatura peruana. Adelante, Violeta. Muchas gracias. Buenas noches a todo el panel. Quisiera, bueno, empezar la intervención agradeciendo también al LUM por darnos este espacio, que me parece muy importante para reflexionar en torno a la escritora. Es un tema, como decíamos hace un rato, cíclico, que vuelve. Me parece que ahora con mucha fuerza también, dado que, bueno, hace más o menos 4 años que en el Perú revivimos, ¿no?, un movimiento de mujeres fuerte, que se ha expandido esta vez hasta el interior del país. Yo fui parte de este movimiento desde que tenía 20 años, el siglo pasado, y también testigo de algunas evoluciones en el campo de lo literario, sobre eso quería conversar, ¿no? Bueno, yo creo que ningún escritor o escritora existe de manera aislada, con una carrera propia y fuera de lo que es su país o sus circunstancias, ¿no? Entonces, el primer tema por el que quiero arrancar es la situación, pues, del Perú y la literatura, ¿no? Creo que lo literario todavía ocupa un pequeño lugar en el Perú, ¿no? Si hacemos cuentas, lo comparo, por ejemplo, con el caso francés. No soy un poco mala, creo. Eh, Sabemos que leemos más o menos un promedio de 2 libros al año por habitante, ¿no?, en el país, ¿no? Entonces, esto nos puede dar una medida
la repercusión que puede tener lo literario en el Perú, ¿no? Si me dedico a la literatura, entonces ya sé que me espera, ¿no? Tanto en salario, en ingresos personales, ¿no? Como también en cuanto a poder, ¿no? A un poder específico que cada cual logra, pues, mediante el oficio que tiene, ¿no? Eh, Luego podríamos preguntarnos también en cuanto a la repercusión de todo el campo literario a nivel nacional, ¿no? El peso de sus escritores, o el peso de sus escritoras. Y es que todavía no terminamos, me parece, de tener como un campo literario cuajado, ¿no? No hay aún un consumo fuerte, lo cual no alienta tampoco una gran producción, a pesar de que se han incrementado mucho las editoriales independientes en los últimos tiempos. Y tampoco esto está acompañado, pues obviamente, por una crítica literaria, ¿no? Que sea, digamos, mantenida de forma profesional. A veces se recurre a los amigos para que escriban, ¿no? Como un favor, algo de crítica. Para hacer cifras, por ejemplo, en el 2007, perdón, en el 2017, Francia editó 68.000 títulos, ¿no? Vendió en cifras 3 billones, 3,97, casi 4 billones de euros, ¿no? En libros, y para el mismo año, contra estos 68.000 títulos, Perú solamente editó 6.000, ¿no? 6.700 títulos. Y en cifras, contra estos 3,97 billones de euros, Perú solamente movió 225 millones de euros, ¿no? O sea que la diferencia, o sea, es abismal respecto a otros países que ocupan, digamos, las primeras líneas del campo editorial en el mundo. Eh, bueno, es obvio que tampoco como país seamos muy influyentes en lo literario. Creo que más influye nuestra gastronomía. Y es lamentable, dado que nuestro país tiene, por ejemplo, una diversidad cultural muy acentuada, pero no hemos logrado recuperar, y muchas veces estamos, en lugar de recuperar esa diversidad cultural propia, tratando de imitar modelos del canon occidental, ¿no? Este ha sido otro debate también de hace mucho tiempo en la literatura, en qué medida tratábamos de seguir el canon, pues, de Europa o de Estados Unidos, antes que tratar de trabajar más lo que teníamos como recursos propios. A esto hay que añadirle también una situación que prevalece en el país todavía, la vemos evidenciada en estas elecciones, que es esa distancia que siempre ha habido entre la capital y el interior del país, ¿no? Entonces, siempre ha habido una disputa entre los escritores, por ejemplo, capitalinos y los de provincia, y bueno, se explica porque, por ejemplo, si uno va hacia el interior, no encuentra bibliotecas, encuentra papelerías más que librerías. Entonces, se ha hecho esfuerzos, ¿no? Por llevar una feria de libro, por incentivar la lectura, etcétera, pero todavía falta mucha más inversión, faltan políticas educativas que incrementen el número de lectores, etcétera, ¿no? Dentro de ese contexto, entonces, nacional, habría pues que decir que en el caso de las mujeres, bueno, nosotras mismas como mujeres, y esto en el Perú y en otros países, no contábamos con antecedentes literarios, ¿no? O sea, por siglos las mujeres estuvimos excluidas de la educación, solamente se nos enseñaba aquellas tareas domésticas que debíamos hacer, cocinar, limpiar, coser, etcétera. Muchas no sabían leer ni escribir, y eso estaba reservado, digamos, hacia las clases altas solamente, ¿no? Entonces, tenemos nosotras dentro de la tradición literaria que el mayor número de referentes es masculino, ¿no? Eh, no lo digo por una cosa de sectarismo, sino que simplemente los puntos de vista, pues, desde una mujer son distintos a los de un hombre, ¿no? Entonces, tenemos un poco que la cosa cuesta arriba, si queremos construir nuestro propio lenguaje, eh, nuestras propias sensibilidades, etcétera, dado que la tradición que nos rodea es mayoritariamente masculina.
Luego, sabemos que, y esto es así en todos los campos, no solamente en lo literario, aquellos campos, aquellos sectores que tengan más poder y más dinero siempre van a estar llenos de hombres, ¿no? Entonces, en lo literario también, quizás el campo de la ficción más que el de la poesía va a tener más concurrencia masculina, donde ya desde hace muchos siglos están listas todas las redes para recibir a hombres más que a mujeres, ¿no? Es otra de las dificultades también. Luego hay una gran dificultad que ahora se ha evidenciado mucho más con la pandemia, que es que a las mujeres siempre nos va a faltar tiempo para escribir, ¿no? O sea, hay datos duros de que las mujeres tenemos menos tiempo libre para dedicarlo al ocio creador, ¿no? Hay que hacer cuidados en la casa, o sea, tareas de cuidado, por ejemplo, de niños, de ancianos, de enfermos, tareas para toda la familia. Es muy difícil hacerse como de un espacio propio para poder escribir, ese es un gran obstáculo, ¿no? Y ahora atravesamos por una mala época porque sabemos que en todo el mundo hay corrientes de opinión y políticas muy conservadoras que reafirman, ¿no?, este peso de la familia. Entonces están diciéndonos, abandonen esas metas de mujeres, etcétera, porque en realidad lo que prevalece, digamos, es la familia, ¿no? Entonces, esto se ha producido lamentablemente porque en medio de un gran antiintelectualismo también, que ha reforzado estas políticas conservadoras, porque durante muchas décadas hemos tenido, digamos, una forma de vida que ha privilegiado mucho lo económico y el consumo, ¿no? Entonces, si se privilegia lo económico y el consumo en lugar de lo humanístico, obvio todo se mide por la plata que tengas y no importa cuán sensible seas, y nos hemos reducido, digamos, en cuanto a nuestras dimensiones humanas, a una sola dimensión, que es lo económico. Resultado de esto, tenemos ahora un gran conservadurismo y no importa, digamos, lo humanístico, no importa lo artístico y menos lo literario, ¿no? Es el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? Se refuerza entonces la familia en lugar, digamos, de la mujer. Para hablar más o menos de la evolución, digamos, de cómo ha sido la evolución en el campo de la mujer escritora aquí en el Perú, bueno, yo podría referirme, en lo que respecta a mi experiencia propia, a los años 80, en que surgen los primeros movimientos de mujeres en Perú, organizaciones que estaban no solamente interesadas en lograr políticas públicas de representación política o de favorecer a las mujeres en el terreno de lo económico, de lograr que las mujeres por fin fuéramos sujetas, ¿no? No simplemente objetos, etcétera, sino también estaban interesadas en que las mujeres pudiéramos elaborar un discurso propio y también tener una memoria propia, ¿no? Entonces, en los años 80 hubo un incentivo muy fuerte, por ejemplo, a los talleres de escritura, a las ontologías, a las publicaciones de mujeres, como una forma de lograr más una tradición propia y situarnos también dentro de la tradición nacional, ¿no? Han habido críticas literarias feministas como Ellen Showalter que decían, ¿no?, que las mujeres en un primer momento de la historia, en el siglo pasado, perdón, antepasado ya, en el siglo XIX, trataban de imitar el modelo masculino, el modelo que prevalecía. Después pasaron a otra etapa, que era la de denunciar lo que les ocurría. Y luego a una tercera etapa en la que ya se forjaron una tradición propia y pues un lugar también en la tradición nacional, ¿no? Entonces yo creo que ya hemos avanzado hacia eso desde los años 80, estamos en ese lugar, pero como les contaba, con un contexto un poco adverso por todo este tema del conservadurismo, ¿no? Creo que es importante, en el caso del Perú, ir evolucionando a nivel de la escritura y la lectura, más allá de la actividad que pueda hacer la élite económica, ¿no? Me parece que es momento de reforzar aún más esa brecha educativa que hay entre la capital y el interior. No se oye, no hay un diálogo
horizontal, sino o de ambos lados, viene de uno solo. Eso por un lado, y también trabajar, me parece, en cuanto al tema de escritura, y hablando de mujeres, en pensar en que las madres también pueden ser unas grandes transmisoras de leer y el escribir, ¿no? Si se reajustaran las tareas domésticas, si se llevara adelante lo que ahora se ha sugerido desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, nuevas masculinidades en que las tareas que solamente caen en la mujer se reparten entre diversos agentes, puede haber este tiempo de ocio, tanto para los hijos, y en el sentido, digamos, tanto de la lectura como de la escritura, ¿no? Para hijos y para madres, y ellas podrían cumplir ese gran rol que necesitamos de incentivar hacia la lectura y por ende, pues también a la escritura, mover así un poco también el campo de la actividad literaria en el país, ¿no? O sea, fíjese la repercusión grande que toma, digamos, una política orientada hacia la redistribución justa del tiempo en lo literario, ¿no? Bueno, es todo lo que quiero decir por el momento y dejo al resto del panel con la palabra. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Sí, justamente con lo último que comentaste, pues me parece a mí sumamente importante, justamente por como bien tú dijiste, el conservadurismo, la coyuntura que, bueno, que nos ha tocado, en las que estamos en este momento, ¿no? Claro, de hecho, las tareas domésticas recaen más sobre las mujeres en la casa, ¿no? Además del trabajo, muchas mujeres que no solo, digamos, trabajan, tienen un trabajo de lunes a viernes, sino además tienen que cuidar a alguien más, a los niños, ya sea de repente una persona mayor. Creo que eso es justamente, creo que estamos de alguna manera obligados a repensar justamente esto, ¿no? El cómo hacer una distribución justa, como tú lo has llamado. Gracias, Violeta. Más adelante vamos a seguir conversando. Ahora vamos a pasar a escuchar a Natalie Villena Vega. Natalie Villena Vega es narradora, editora y ensayista peruana. Es ingeniera industrial, tiene un máster en mediación cultural y un doctorado en literatura comparada por la Sorbonne Nouvelle. Ha publicado cuentos en revistas y en numerosas antologías como Matadoras en el 2008, Disidentes 1 en el 2011, 21 relatos sobre la independencia del Perú en el 2019, entre otros. Es autora de la novela Azul, 2005, y del libro de cuentos Nosotros que vamos ligeros, publicado en el 2018. Ha coordinado talleres de escritura creativa a distancia para la Escuela Española Fuente Taja. Ha sido miembro del equipo de redacción de las revistas literarias literaturas.com y Ángeles y Demonios. Y ha sido adjunta a la dirección en la editorial francesa León. Es directora del blog de crítica literaria Las Críticas. Bienvenida, Natalie. Bienvenidos a todos y todas los que están conectados esta noche. Escuchemos a Natalie. Buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Violeta y a Tania por la conversación que vamos a tener. Gracias a los asistentes por Zoom y a las personas que nos ven por Facebook. Esta reunión es súper importante y muy necesaria para poder abordar los problemas que existen en el mundo literario, pero desde el punto de vista de las escritoras, de las mujeres que crean, ¿no? Ya Violeta nos ha hablado de varios aspectos del ecosistema literario y de qué manera todos estos se van engarzando y crean una suerte de sinergia positiva o negativa según el género que se tenga también, ¿no? Ya para la literatura es muy difícil poder existir en la sociedad. Es mucho más difícil todavía cuando se es mujer por las razones sociales, muchas de ellas ya las ha indicado Violeta, pero también porque en este ecosistema hay, más allá de la creación, hay industrias, vamos a decir, digamos, medios de difusión del trabajo de las mujeres que están condicionados por esta manera bien particular de ver la sociedad y de ver el trabajo de la mujer, ¿no?
Dos aspectos que son clave en este ecosistema de la creación de la literatura son la editorial, el ámbito editorial y el ámbito de la crítica. En el ámbito editorial estamos frente a una industria editorial fundamental, que es la que finalmente nos conduce hacia la lectura y hacia el libro, ¿no? Existe, por supuesto, la autoedición, pero las editoriales tienen un rol importante porque hay una suerte de validación del trabajo creativo. Tienen, por supuesto, un saber hacer, ¿no? Es un oficio con sus especificidades y con sus características particulares, con su conocimiento técnico y su conocimiento comercial específico, ese es su valor agregado. Entonces, el trabajo editorial es fundamental para poder llegar hacia el lector de una manera óptima, ¿no? Es un trabajo además muy distinto del creativo. Un escritor que se dedica a la autoedición tiene que cambiarse completamente de casquete, ¿no? de rol, y es un rol frecuentemente incompatible, ¿no? Entonces, el trabajo editorial es fundamental porque, por un lado, nos ayuda a tener un norte en cuanto al objetivo de llegar a un cierto número un cierto tipo de lector, pero además es una garantía de excelencia y de calidad, ¿no? Entonces, el problema de este ecosistema y de este mundo editorial es que es una puerta muy estrecha, ¿no? Y por esa puerta estrecha hay una fuerte selección antes de que el trabajo creativo pueda llegar a los lectores, ¿no? En este criterio de selección entran pues todos los criterios de entendimiento de la sociedad que lamentablemente nos condicionan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una idea de lo que el público lector puede esperar de un libro. Y ahí hay un problema ya, como sucede en la publicidad, donde hay los criterios negativos, ¿no? El machismo, el racismo, el criterio de clase son conocidos por la publicidad y sin embargo son, a pesar de ello, utilizados porque se supone o se imagina que el consumidor espera cierto tipo de cosas. Lo mismo sucede en el mundo editorial. El mundo editorial está condicionado por lo que un supuesto lector va a querer leer. Entonces, esos criterios van a entrar en juego para seleccionar y para restringir cierto tipo de trabajos o cierto tipo de creación. Esto pasa mucho cuando hasta hace unos años era muchísimo más visible con respecto al trabajo de las mujeres. Se suponía o se creía o se imaginaba que cierto tipo de temas no iban a interesar o no iban a llegar a un cierto tipo de lector, que había cierto tipo de escritura, incluso de estilo, que no interesaba o que era menos valioso que otro, ¿no? Y se iba privilegiando la presencia en el campo editorial de escritores, era la realidad y es todavía la realidad, ¿no? Ahora es un poco menos flagrante, pero hasta hace unos 10 o 20 años era completamente flagrante. Veíamos en listas de publicaciones anuales esporádicamente algunas escritoras y era muchísimo más, era predominante en todos los aspectos de la difusión literaria. El trabajo masculino estaba omnipresente, el trabajo femenino era realmente puntual. De hecho, en las décadas en cuanto a narrativa, que es el dominio en el que yo he trabajado un poco más, la presencia de mujeres en los años 80 era muy rara. Había unas 4 o 5 escritoras conocidas que trabajaban además en mucha soledad, porque en todo este ecosistema hay un trabajo colaborativo y hay una suerte de redes que se van tejiendo. Entonces, cuando una persona escribe y se encuentra en situación de soledad, hay toda una serie de alicientes que se van perdiendo, ¿no? No hay un impulso, no hay una espera de su trabajo. Hay que luchar contra todo, en realidad, en total soledad y acompañar esto, además del trabajo, de otro trabajo y también el del trabajo en el hogar, ¿no? Con mucha frecuencia. Entonces, la editorial refleja finalmente y consolida ciertos problemas que la sociedad ya tiene per se, ¿no? Eso sucede con mucha frecuencia. Desde 1959 ya existió en 1959 una primera antología de narrativa femenina, ¿no? De mujeres, no voy a decir femenina, pero de mujeres. Eso fue en 1959. Hay que esperar muchísimos años, hay que esperar hasta el año 2000 para que vuelva a existir otra antología de cuentos que fue la publicada por Giovanna Minardi, y muy posteriormente, en el 2009, aparece otra antología
de escritoras, en el 2010 otra antología de escritoras, digamos, esta fuerza, este impulso por la producción de antologías que ya había mencionado Violeta, que existió en poesía mucho más en los años 80 y en narrativa casi no, y vuelve a darse en estos últimos años, ¿no? A partir del año 2000. Esto es una suerte de portal también para que muchas personas que escribían de manera periférica o en soledad, o que se sentían desconectadas de este sistema literario, pudiesen pensar que había una legitimidad en hacer este trabajo, que podían ser leídas y que podría haber eventualmente una espera también de lo que hicieran ellas, ¿no? Y darse cuenta de que hay lazos por tejer y hay nexos por crear, y que son esos nexos los que nos van a reforzar en esta posibilidad de trabajar y los que nos van a dar ideas y pistas sobre qué otros territorios también se puede ir explorando en el terreno de la creación literaria, ¿no? Entonces, con la aparición de esas antologías, hay también un reconocimiento de ciertos trabajos, ¿no? Yo fui una editora de uno de los editores que produjo antologías. La antología que publicamos en el 2017 con Peisa, Como si no bastase ya ser, fue una experiencia que me mostró en los hechos cuán difícil es seleccionar escritoras de todo el Perú como un todo. Eh, es exactamente esto que dijo hace poco Violeta, ¿no? Casi toda la producción literaria se encuentra en zonas urbanas y casi fundamentalmente en Lima. La búsqueda que hice para poder construir esta antología fue larga. No logré conseguir encontrar escritoras que tuviesen publicaciones en otras ciudades que no fuesen Lima, en muy pocas, como en Cusco y en Arequipa, e incluso así fue complicado. Lo que me llevó a concluir que sí, que la escritura siempre ha estado ahí, pero que es esta validación, esta instancia de validación que es la editorial, la que no ha estado a la altura, en realidad, de la producción literaria que sí existía, pero en la vida casi privada, ¿no? En el total secreto, digamos, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las constataciones un poco tristes, y que además la escritura en otros idiomas, en otras lenguas, en el quechua, en aymara o en otras distintas, es prácticamente inexistente. Ahora hay muchos esfuerzos para paliar estos problemas, y poco a poco ya empieza a existir un poco más de escritoras en lengua así. Con mucha alegría, por ejemplo, he podido ver que ha salido una publicación en 3 lenguas, en español, en quechua y en francés, aquí en Francia, de Chasca Anca, en, eh, son cuentos, ¿no? Entonces, es muy raro encontrar ese tipo de cosas. Y encima, fuera del Perú, es mucho más raro y por ello mucho más valioso y un aporte hermoso, ¿no? Que tenemos por obligación nosotras valorar. Bueno, esto es en el ámbito editorial, ¿no? En el ámbito de la crítica, la constatación no es mejor. Hasta hace muchos años la crítica era eminentemente masculina, casi totalmente masculina. Bueno, no es un secreto el decir que las personas leen con respecto a su propia subjetividad. Las mujeres leemos de una manera distinta, los varones de otra manera distinta. Los temas que nos tocan son distintos que los temas que pueden tocar a un lector varón. Bueno, si la crítica literaria es una instancia de validación, otra instancia de validación, es decir, yo digo que este libro vale la pena leerlo, pues es también una pequeña instancia o una gran instancia de poder. Teniendo tan poco espacio en la crítica, hemos recibido algunas preguntas de algunas personas que estaban interesadas por este panel, y había una de las preguntas, en particular la de Anne Millones, que nos hablaba de la escasez de la crítica literaria. Efectivamente, en un país como el nuestro, que es grande, existe muy poca crítica literaria con relación a la población. Pero bueno, seguramente refleja también lo poco que se lee, ¿no? Con las cifras que ha señalado Violeta. Pero bueno, en este espacio tan estrecho de la crítica literaria, estos pocos espacios y estas pocas ventanas son espacios de poder, sobre todo cuando están difundidas por los medios de gran difusión, ¿no? Los diarios, la crítica en la televisión. Bueno, ahora ya no existirá seguramente, ¿no? Entonces, esos espacios están casi mayoritariamente o casi totalmente copados, estaban por varones, ¿no?
Entonces, ¿qué leían los varones? Pues se leían a sus pares, ¿no? A otros escritores. Y esto iba validando y consolidando más la suerte de omnipresencia de los varones en desmedro completo de la presencia femenina en el ámbito literario y en la validación que daba esta crítica. Bueno, una de las iniciativas, porque ha habido muchas desde entonces, que tuvimos fue esta de las críticas, un espacio del que yo soy directora, pero en el que participamos hasta el día de hoy 50 personas, ¿no? Todas de manera colaborativa. Y esta experiencia, que las cuento desde adentro, ha sido una experiencia maravillosa, no solo por el hecho de construir una red de colaboración y de colaboración además libre y preciosa y totalmente generosa de cada una de las participantes, sino también porque nos permite ver y entender qué leemos y qué nos interesa. Las colaboradoras, al ser libres de escoger sus propios libros y al tener solo como regla, digamos, el por lo menos leer la mitad de libros o por lo menos comentar una mitad de libros escritos por mujeres, nos van mostrando cuáles son los temas y los aspectos que más les interesan de la literatura hoy y se va notando, ¿no? que son temas que solían considerarse periféricos, porque hay una diferencia grande entre el entendimiento, pienso yo, de la literatura cuando está escrita por los varones y una manera distinta de aproximarse a ella de las mujeres. A las mujeres, esta idea de totalidad o de cubrirlo todo nos parece cada vez menos interesante o simplemente no nos habla. A las mujeres nos interesa, de manera general y global, ¿ah? Digo yo, nos interesa mucho también aproximarnos de maneras laterales y periféricas. Nos interesan las miradas que no necesariamente desean imponerse sobre otras o sentar precedente, no, simplemente hay una suerte de aceptación tácita de que todas las voces son posibles y esa es la cosa más hermosa que también he visto en la crítica, ¿no? En la participación en la crítica de todas estas personas, había en primer lugar, no había un ejercicio de poder, no había un afán de validar un libro para elevarlo y de denigrar otro libro para hundirlo e impedir su existencia. Entonces este ejercicio de poder no existía. Era simplemente un deseo de comunicar una pasión, un placer de la lectura que se hubiese encontrado. Y entonces, un deseo de entender cuáles eran las claves que estaban detrás de tal o cual libro que se hubiese leído. Entonces, una aproximación distinta que yo considero más rica y más constructiva y que orientada al trabajo de nuestras pares, ¿no? De nuestras hermanas, es finalmente más interesante para ellas mismas como escritoras porque se sienten en una suerte de diálogo indirecto gracias a estos textos que se han elaborado, ¿no? Entonces, este trabajo de la crítica, que espero se desarrolle más, que espero se multiplique, que ya se está multiplicando, ¿no? Que en particular en los portales o en las iniciativas independientes de los grandes medios, es fundamental exactamente para romper esta cerrazón que había en las instancias de validación y para darnos a conocer otros libros y otros textos que en general son conocidos solamente en pequeños círculos o circulan pues entre la familia o los grupos o ciertos grupos académicos, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, estas dos partes de engranajes del ecosistema literario son fundamentales, ¿no? Creo que por el momento quedo aquí, voy a dejar que Tania hable de su experiencia como escritora y como editora también, y justamente ella pienso que va a poder ilustrarnos más sobre estas maneras laterales de aproximarse a la literatura, como puede ser la literatura de género, ¿no? Es cierto, gracias Natalie. Es cierto lo que comentas, esto de que estas plataformas se están multiplicando, ¿no? O sea, creo que el fenómeno editorial de la escritura hecha por mujeres de alguna manera, o poco a poco, siento que se está consolidando, particularmente en varios circuitos ya, ¿no? Y también creo que es porque existen pues lectores o interés por leer
por leer mujeres y que exigen también leer mujeres, ¿no? Entonces creo que quizás si no veíamos eso antes, no era un tema quizás, porque también a veces se ha atribuido que es por un tema de calidad, ¿no? Pero yo particularmente creo que no es no tiene que ver mucho por ahí, sino que bueno, de hecho siempre ha habido esta mayoría masculina, ¿no? En las gigantografías, en las librerías, lo que quizás ha hecho creer de alguna manera que pues no habían mujeres escribiendo o no mujeres produciendo, ¿no? No sé si, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Natalie, y sí creo que pues es también una labor de parte de las editoriales que cada vez esto se multiplique, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar a Huerta, editora de Sacra Media Group SAC, publicó El pelado Jairo en la antología Horror Queer, Aconitum en la antología Steampunk Terror, ambas de la editorial Julfu, 2008, en Piedra Negra en la antología Cuentos Peruanos sobre Objetos Malditos de la editorial El Gato Descalzo en el 2018, Esther en la antología Pesadillas 2 de editorial Apogeo en el 2018 también, Amor Eterno en la antología Cuentos sobre Brujas de editorial El Gato Descalzo el 2019, Polvillo Azul en la antología digital El Día que Regresamos de la editorial Pandemonio en el 2020, y participa como autora invitada en la antología en honor a Stephen King de la revista española El Circuito de Lovecraft con su cuento Querida Annie en el 2020. Compila los libros Dismórfica, de autores varios, y Códice Infame, del autor Carlos Carrillo, ambos de Pandemonium Editorial, y también es dueña del blog Pies Fríos en la Espalda. Bienvenida, Tania, te escuchamos atentamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, primero que nada, gracias a las panelistas que me acompañan, un honor realmente estar con ellas, y a todos los asistentes que se han dado cita en este momento. Bueno, yo creo que a mí me ha tocado un poquito la parte histórica, ¿no? Para ver la figura de la mujer en la literatura peruana, ¿no? La importancia que ha tenido, el impacto, y también cómo ha obtenido, pues, la educación. Porque si bien, como han dicho mis compañeras anteriormente, la mujer ni siquiera tenía acceso a eso al comienzo, ¿no? Especialmente en el siglo XIX, por ejemplo, en el último tercio, constituye pues en el Perú un intenso periodo, ¿no? Signado por la conciencia crítica de ideólogos y de políticos con respecto de nuestra realidad social e histórica, ¿no? Denuncian paternalismo e intolerancia, ¿no? Plantearon las bases de la modernización de la sociedad en el contexto del desastre de lo que fue la Guerra del Pacífico. Y en este espacio que se empezaron a conformar los discursos de identidad nacional, se trazaron los hilos de nuestra historia literaria y cultural, y las mujeres iniciaron su lucha, ¿no? Por conquistar el derecho a la educación. Fue en el cambio de la mentalidad de una sociedad que seguía viviendo bajo los principios y criterios del periodo colonial. Y fue muy importante, por ejemplo, la presencia de Manuel González Prada sobre cuestiones relativas a la educación, al rol de la iglesia, de la marginación de los indios y la inferioridad de condiciones de la mujer. González Prada textualmente dijo: para salvar a la sociedad peruana, dice González Prada, es necesario sanear la política, darle un sentido moral y de coherencia. Y para salvar a las mujeres, hay que desvincularlas de la religión que las oprime y mantiene en la ignorancia. Solo una educación laica, abierta a la investigación y a la ciencia, y no supeditada a los dogmas de un clero fanático e ignorante, puede salvar a las mujeres, sometidas al oscurantismo, a la vanidad y a la falta de conocimiento. En este contexto social, en la década de 1870 surgieron revistas dirigidas y escritas por mujeres, porque al no tener ellas un espacio donde publicar, porque
no eran recibidas, la producción que tenían era prácticamente imposible de publicar a menos que se firmara con un nombre masculino, ¿no? Las mujeres empezaron a constituir sus propias revistas, sus propios suplementos, y también aparecieron los clubes literarios, donde se debatieron los problemas de la época. También el feminismo ilustrado europeo, fue la primera ola del feminismo moderno, ¿no? Y se desarrolla a fines del siglo XVIII y durante las primeras décadas del siglo XX, y coincide por un lado con todo este proceso de apertura, ¿no? Y de democratización de la educación. Por otro lado también es la formación de la mujer ilustrada en el contexto de la profesionalización de la escritura acá en el Perú. La generación de escritores románticos, liderada por Ricardo Palma en esa época, autorizó la participación de la mujer en la literatura, sobre todo en géneros que se consideraban afines a su sensibilidad, ¿no? como la poesía principalmente. Y la poetisa en ese momento estaba encerrada dentro del paradigma del romanticismo sentimental y no solía transgredir la domesticidad atribuida a la mujer, y abordaba de manera sublimada experiencias del amor, de la maternidad, de la sensualidad también, ¿no? Al mismo tiempo se debatía mucho la educación durante las primeras décadas de la República, porque se atribuía a la mujer una educación moral que se dejaba en manos de la Iglesia, ¿no? A través de las congregaciones religiosas que eran las que administraban los colegios, ¿no? Los colegios de señoritas, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Ya en la década de 1870, tras un proceso de modernización en el país y en la ciudad de Lima especialmente, a través de instituciones como periódicos, como semanarios, estos acogen a un grupo de escritoras cuya producción literaria se iría consolidando, ¿no? Y se dice acoge porque realmente Lima, ¿no? Le da la bienvenida a muchas de estas escritoras de provincia, ¿no? Por ejemplo, Teresa González de Fanning llega desde Ancash, Carolina Freire desde Tacna, Mercedes Cabello de Moquegua, ¿no? Y Clorinda Mato de Turner, por supuesto, de Cusco, ¿no? Esta generación ha sido presentada como la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. Ya en 1874, ¿no? Juana Manuela Gorriti funda el Álbum, que era una revista semanal, que fue una de estas revistas que les comentaba, que tuvieron que abrir las propias mujeres para poder tener un espacio, ¿no? Para escribir. Fue, como les decía, una revista semanal para el bello sexo, que era como nos decían en ese momento, la literatura, las bellas artes, la educación, el teatro, los anuncios en general, ¿no? En esta revista escribieron muchas escritoras conocidas de época, Juana Manuela Lazo, Mercedes Cabello, Manuela Villarán, Lastenia Larriba, ¿no? Entre otras autoras. También en el mismo año, en 1874, Angelita Carbonell fundó La Alborada, que era un semanario literario que circuló más o menos un año, pero que tuvo bastante aceptación y muchos números, muchos, que tocaban también varios temas, principalmente el religioso y la poesía, pero también por momentos tocaban temas actuales. Y fueron, aparte de esto, los clubes literarios. Uno de los más famosos era el que siempre organizaba Clorinda Mato de Turner, porque en estos clubes constituyeron un espacio pues, que permitió el tránsito entre las conversaciones privadas y públicas, ¿no? Era un lugar asignado a las mujeres en el espacio masculino y de la ciudadanía. Aquí las mujeres podían conversar sobre asuntos ajenos a la vida doméstica, a los hijos, al marido, ¿no? Lo que significó un cambio de mentalidad en ellas.
Otro hecho también relevante fue el acceso a la lectura, ¿no? Hasta entonces era supervisada por la iglesia o por el esposo, pero cuando la revista de Lima y el Correo del Perú iniciaron la publicación de novelas por entregas, destinada principalmente al público femenino, esto abrió otras posibilidades a las mujeres, porque las novelas de folletín, que son estas novelas que se daban por entregas también en el diario El Comercio, en la prensa, en diarios de circulación del momento, hicieron sin querer que la mujer fuera precursora en lo que era lectura y después escritura de lo que es narrativa fantástica. ¿Por qué? Porque normalmente estas novelas de folletín no tocaban temas serios, que eran los que se atribuían a los varones, ¿no? Lo que era política, lo que era pues realidad, ¿no? Historia, sino que estas novelas de folletín lo que tocaban era fantasía, aventuras, eran romances, ¿no? Si bien es cierto, hubo una época en que eran consideradas peligrosas porque decían que hacían pensar a la mujer, hacían imaginar y hacían hasta crear deseos de ser infiel, ¿no? Entonces, pero igual siguieron en mucha demanda y sin querer, como les decía, hicieron que la mujer se centrara en esta narrativa fantástica y fuera precursora de la escritura fantástica también acá en el Perú, que no fue muy bien acogida, y es más, ¿no? Hasta este momento la literatura fantástica no está considerada como literatura seria en el Perú, ¿no? Es como una subliteratura, como una literatura de segunda clase realmente. Ahora, estas novelas de folletín, ¿no? Daban la posibilidad de una lectura lejos del control masculino también, y permitió la presencia de colaboradoras, ¿no? Que escribieron artículos relevando el papel de la mujer en formación del ideal republicano. En su lucha por su educación también las mujeres se enfrentaron al pensamiento conservador, empeñado en mantener antiguas costumbres, ¿no? Y también el temor de los hombres por el cambio. Teresa González de Fanning, por ejemplo, fue una de las más importantes educadoras y cuestionó el carácter discriminador y excluyente de la educación. Y fundó un colegio, ¿no? Un colegio de mujeres, ¿no? Conocido como Liceo Fanning, que hasta ahora, si ustedes ven, es el Teresa González de Fanning, ¿no? Donde se enseñó por primera vez matemática, gramática, geografía, historia del Perú y, por supuesto, religión, ¿no? Ahora, también había contradicciones con esto, porque en la misma época, Elvira García García, otra notable educadora, ¿no? Para quien la literatura y el periodismo eran oficios naturalmente masculinos. Y eso, ella pensaba esto porque creía que podían opacar y apartar a las mujeres de los hijos y del hogar, ¿no? Y pensaba que las que aceptaban este criterio vivían pues al interior del hogar dedicadas a labores insignificantes, ¿no? Sometidas al criterio dominante, de que la mujer no podía ser escritora, porque eso es lo que rezaban en ese momento, ¿no? Ahora, yo hago, como les comentaba, narrativa de ficción, y me gustaría dedicarle un momento a una escritora que también estuvo dentro de este círculo de las primeras mujeres ilustradas del Perú, que se llama Lastenia Larriba de Llona. Lastenia Larriba publicó, aparte de artículos periodísticos, aparte de poesía, muchas de ellas en Ecuador, en Guayaquil, porque ella, su esposo era de allá y ella vivió mucho tiempo en Ecuador, pero al regresar acá a Lima, escribió un libro llamado Cuentos, que es el mejor de toda su obra narrativa periodística. Pero ella no trascendió tal vez como las otras escritoras como Florinda Mato, ¿no? Por el género. Porque ella, estos cuentos que les comento, este conjunto de cuentos modernos, fue el primer libro de cuentos escrito por una mujer en el Perú, que salió en 1919, ¿no? Era un libro
que se centraba solamente en esto, en cuentos. No tenía agregados, ni poemas, ni cartas, ni oraciones, como era la costumbre de la época cuando una mujer escribía algo, ¿no? La primera edición de este libro corresponde justo al momento en que también publican varios cuentistas harto conocidos, ¿no? Como Clemente Palma, como Abraham de Lomar, como Enrique López Albújar, que todos sabemos que son referentes de la literatura nacional, que se enseñan en los colegios, ¿no? Y quién no los conoce. Sin embargo, el libro de la Astenia, ¿no? Teniendo más o menos el mismo tipo de narrativa, no trascendió más. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ¿no? En lo que difiere de ellos? Es que los cuentos de la Astenia mezclan el romanticismo y el misticismo, y añade también una enseñanza moral, más que nada por la época, ¿no? Y tiene la particularidad de que esta autora estriba en los retratos, de mujeres que propone y en inspiración mística de la escritura. Si ustedes llegan a leerlo, van a ver que la forma de escribir de ella y el lenguaje que ella usa les va a parecer arcaico, porque es de finales, como les digo, del siglo XVIII, principios del XIX, pero fue escrito en varias décadas, ¿no? Pero este lenguaje arcaico, de ahí les da la impresión de una voz de ultratumba, ¿no? De una voz fuera de este mundo, ¿no? Y ese también es uno de sus, de lo mágico de este libro. No tiene mucha fantasía entre los cuentos, a pesar de que los cuentos se dividen en cuentos fantásticos totalmente y cuentos realistas. Pero ¿qué pasa? Que al escribir en esa época, muchos cuentos que son realistas para la época, en este momento a nosotros nos parece fantástico. Nos parece fantástico porque son tantas costumbres antiguas que se han perdido, que nos parecen increíbles, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de la Astenia en que una niña pequeñita de 5 años, desea que le regalen un cholito por su cumpleaños, ¿no? Y en el cuento es completamente normal eso, que le regalen un niño. Lo que en este momento, si uno escucha algo así, les parecería totalmente descabellado, inmoral, etc. Pero eran costumbres de la Lima de esa época que se cumplían. Y así como este cuento, hay otros que a pesar de ser en el momento realistas, a nosotros nos van a parecer fantásticos. Y otros que sí, totalmente tienen esta carga fantástica, como el cuento del sepulturero, con seres paranormales, ¿no? Míticos. Y es más, el cuento del sepulturero podríamos decir que es el primer indicio de cuento de zombies en el Perú, porque habla de eso, habla de muertos vivientes. Es el primer cuento del libro, ¿no? Yo, de verdad, para los que están interesados en la literatura fantástica y les gustan este tipo de relatos, traten de consigan el libro de la Astenia Larriva, lo tiene en la editorial Maquinaciones, y José Donaire, fue el que recuperó este libro para las generaciones en el año 2019, que justo se cumplían 100 años de la salida de este libro. Lo recuperó y estamos seguras de que, así como este libro, hay muchísimos que todavía están durmiendo y esperando ser releídos, ser reeditados, porque en el Perú casi no hay recuperaciones literarias, ¿no? Y esto también es muy importante, creo yo, porque nos van a crear antecedentes. Porque hasta el momento en que sale el libro de la Astenia el año pasado, no había ningún antecedente de mujer en literatura fantástica. Aparentemente. Con la Astenia ahora sabemos que sí. Y espero que ahora se revalorice su literatura y que también se pueda estudiar como lo han hecho con los otros escritores de la época que también publicaron en el mismo momento. Ahora, apartándonos un poquito de lo que es la historia,
Yo soy editora de Pandemonium Editorial, con el cual hemos sacado un libro que es de ficción especulativa, escrito totalmente por mujeres, y estamos ya con el otro libro también escrito por mujeres en el horno, que es de ucronías, ¿no? Ahorita que Natalie justo estaba comentando lo difícil que es encontrar escritoras acá en el Perú, más aún les diré que es encontrar escritoras fantásticas, ¿no? Casi no hay. Para mí fue mucho trabajo encontrar las 20 escritoras que tenemos en el libro El día que regresamos, que son una serie de relatos sobre lo que las autoras piensan que va a pasar después de la pandemia. Cómo va a volver a surgir no solo el Perú, sino también el mundo. Cómo va a cambiar la sociedad, cómo va a cambiar el país, cómo va a cambiar el planeta realmente, porque hay cuentos desde que han imaginado que esta pandemia dura 2 años y que vamos a salir después de 2 años o 3 años, como hay cuentos que se han trasladado hasta los 100 años, ¿no? Y cómo vamos a salir después de esto, y que el mundo es totalmente diferente, ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, de Sophie Canal, en que ella cree que van a pasar décadas para salir de nuestras casas. Ella vive en Miraflores y hace todo un paneo de Miraflores desde su ventana. Y cuando sale en su cuento, cuando ella sale, Miraflores es una jungla, porque nadie ha podado los árboles, nadie se ha preocupado del ornato, porque ya es algo abandonado. Y es más, ¿no? Hasta los gatos del Parque Kennedy se han vuelto salvajes. Es un cuento totalmente fantástico, muy bueno, la atmósfera es genial. Y por ejemplo, Sophie, la estaba tomando de ejemplo porque Sophie es una escritora que ha venido del realismo, ha venido de escribir solamente cuentos y libros realistas, a escribir literatura fantástica. Y creo que ha descubierto su nicho porque en el mes pasado, justo en la revista de Natalie, en las críticas, ella tiene un artículo sobre esto y de cómo ha despertado a este tipo de literatura, ¿no? Como les digo, no hay muchas mujeres en lo que es género. Les hablo de lo que es terror, de lo que es ciencia ficción, de lo que es fantasía. Si bien el terror y la ciencia ficción, hay muchísimos autores varones, muchísimos, pero mujeres casi no hay. Ahora veo con alegría de que en los últimos años se ha incrementado esto. Las mujeres están atreviéndose a entrar en un mundo aparentemente masculino, ¿no? Pues es cierto que hay más varones, es verdad, ¿no? Pero no es porque se haya prohibido que la mujer entre, ¿no? Sino porque a veces las mismas escritoras piensan, ¿no? No, pero eso es como que de hombre. Pero no es así, ¿no? Hay cada vez más chicas que se están atreviendo, cada vez más chicas que han empezado a escribir estos géneros más fuertes, más científicos, en el caso de la ciencia ficción, que tienen mucho de investigación, y en el terror también. En el terror ya hablan temas muy tabús, temas muy fuertes, porque el terror pues no es solamente paranormal, más terror da lo que pasa a uno a diario, más terror da la vida cotidiana y lo que pueda pasar, ¿no? Y veo con alegría de que ahora hay mucho más mujeres escritoras de este género. Lo veo en antologías, lo veo en convocatorias que se han estado haciendo últimamente, y espero que sigan, espero realmente que se siga descubriendo nuevos valores, que sigan escribiendo esto, que no piensen que es un mundo masculino, no lo es. Es un mundo simplemente para escritores de calidad, mujeres, hombres, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que, creo que, a que aspirar. Que no me acepten por ser mujer, que no me acepten porque tienen que llenar una cuota, que me acepten porque soy buena.
Y eso es lo que están demostrando ahora las mujeres, ¿no? O sea, no estamos quitándole nada a nadie, no es que, mira, acéptame porque tú necesitas una mujer en el libro, ¿no? Sino, acéptame porque estoy escribiendo bien. Y mira mi cuento, mira mi relato. Es tan bueno como el de cualquier otra persona. Entonces, a eso es lo que aspiramos, por ejemplo, nosotros en la editorial, ¿no? A estos cuentos escritos por mujeres, a mostrarlas, a visibilizarlas en este mundo de la fantasía, en este mundo del terror y de la ciencia ficción, y que tenga el mismo valor, ¿no? Que puedan tener también los otros géneros de literatura, ¿no? Y nada, chicos, creo que hasta aquí para poder seguir la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Sí, es cierto lo que dice, sobre todo en cuanto a los rescates, ¿no? Los rescates literarios. Si mal no me equivoco, hace poco la editorial Peso Pluma hizo un rescate del libro de Rosa Arciniega, ¿no? Moscow Strong me parece que es el libro que tiene, creo, pocos meses de publicado. Incluso me parece que el año pasado también hubo un círculo literario en torno a esta escritora también, de literatura fantástica en la Casa de la Literatura, me parece. Entonces, creo que en esa línea hay todavía varios pendientes, varias deudas pendientes ahí con las escritoras peruanas. Vamos a pasar ahora a responder las preguntas que nos han hecho llegar, a través de la publicación, el anuncio que se hizo de esta mesa de diálogo. Por aquí las tengo. Sí, acá hay... Bueno, creo que ya hemos hablado de más o menos cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la literatura nacional. Y bueno, quizás, también aquí hay una pregunta en referencia a los obstáculos que atraviesan, por ejemplo, las mujeres en el proceso de publicación de una obra literaria. Y sobre todo, específicamente en géneros literarios, ¿no? Como la ficción, ¿no? También creo que también eso ya lo hemos comentado. Quizás acá hay una pregunta que creo que sí podemos comentarla, que es, ¿no? ¿Qué temas faltarían profundizar y reflexionar en torno a la figura de la mujer en la literatura y en el campo académico, ¿no? Pregunta Carmen Álvarez, de 23 años. ¿Qué temas creen que todavía faltan abordar, ¿no? En cuanto a la literatura escrita por mujeres, en el campo académico también, ¿no? De repente hay algo que no todavía falta explorar. En ese sentido, bueno, creo que justamente uno de los temas es la literatura fantástica, como bien dijo Tania, ¿no? Pero de repente hay algo más que de repente quisieran agregar o comentar sobre ese tema. Yo quisiera crear quizá un comentario rápido con respecto a esto, y es que cuanto más escribamos, cuanto más se escribe de manera propiciando la expresión de voces que no habían sido escuchadas, de voces minoritarias, vamos a tener su mismo reflejo en la academia. La academia finalmente estudia lo que ve, como lo que encuentra interesante en la producción literaria, ¿no? Entonces el ámbito académico va a interesarse también por este tipo de producción. Entonces lo que ya les había mencionado un poco antes es esto, ¿no? Que hay una tendencia y hay una priorización cuando las mujeres escribimos por estos temas y esas voces minoritarias o voces silenciadas o maneras particulares de ver la sociedad y la vida. Entonces, cuanto más podamos desarrollar y dar voz o mostrar estos aspectos ninguneados o dejados de lado de la sociedad y de la vida, también la academia va a ser otra instancia de validación de este tipo de escritura, ¿no? Siempre y cuando, como dice bien Tania, la escritura se sostenga por sí misma, por su propia calidad, ¿no? Pero hay siempre en la escritura hecha por mujeres esta mirada de aquello que ha sido dejado de lado. Y eso me parece a mí interesante y es lo que debería desarrollarse. ¿Qué temas específicos?
creo que en casi todos los ámbitos hay temas más específicos que habría por desarrollar. En la literatura de género tenemos una inmensidad. Todo lo que ha presentado Tania es una puerta inmensa que se abre para todas las posibilidades. En lo realista, desde el mismo hecho de que los personajes sean femeninos, los temas tratados de manera clásica y de manera eh, sí, común durante las décadas pasadas, necesariamente van a ser vistos de otro modo, necesariamente porque los personajes principales comenzarán a ser mujeres y porque al ser mujeres habrá un entendimiento y un posicionamiento frente a la lógica de la narrativa distinta también para que estos personajes puedan ser verosímiles. Entonces, por sí solo, el mismo hecho de que sea una mujer la que escriba sobre cualquier tema, incluso el tema haya sido visto y revisto 1000 veces, temas como el amor, la muerte, que son eternos, que se repiten, vistos, escritos por una mujer, son tratados de manera diferente. ¿Por qué simplemente su subjetividad nunca ha sido escuchada y ahora puede ser escuchada, ¿no? Esa sería mi respuesta a esta pregunta. No sé qué piensan ustedes. Otra pregunta también, Julián, porque creo que habían varias. Sí, justo aquí hay otra que les quería comentar que me llamó la atención porque justo estábamos comentando antes de iniciar la mesa, bueno, que las preguntas provienen de chicas. Bueno, justo esta pregunta, digamos que va más a lo personal, digamos, a la experiencia de cada una, ¿no? La hace Adriana Guameni, que tiene tan solo 14 años, y justo hablando, ustedes mencionaron el tema de las referencias, ¿no? La importancia de las referencias, que bueno, que creo que bueno, ahora si de repente una niña tiene este interés, esta curiosidad por la escritura creativa, por la literatura, pues creo que es un momento en el que justo se están haciendo rescates, hay producción literaria hecha por mujeres. Entonces ella pregunta si en algún momento sintieron algún tipo de dificultad, digamos, en su vida profesional por ser mujeres, ¿no? Me llama la atención porque, bueno, la pregunta la hace alguien muy, muy joven, ¿no? Y pues creo que todas en algún momento hemos estado también, hemos tenido esa edad y también hemos tenido este tipo de preguntas, ¿no? A ver, yo puedo hablar un poquito por lo que es la narrativa fantástica, ¿no? En el ámbito de la narrativa fantástica, dificultades o desigualdades no he encontrado. Al contrario, los autores varones nos miran con sorpresa, más que nada, ¿no? Y con admiración a las escritoras que nos estamos más atreviendo, ¿no? A entrar en estas lides, ¿no? Y alientan las publicaciones, alientan las publicaciones que son escritas por una mujer o por un conjunto de ellas, ¿no? Por ejemplo, el libro que tenemos El día que regresamos es de la editorial, es uno de los más pedidos, ¿no? Ha tenido mucha acogida, felizmente, y también ha sido causante de muchas entrevistas, de muchas publicaciones, ¿no? Y como les digo, no, al menos en lo que es narrativa fantástica no he tenido dificultad, pero yo creo que es por la misma sorpresa, ¿no? Por la misma, por lo mismo que ya no se veía esto, ¿no? Desde los 80, como decía Violeta, ¿no? De nuevo ha empezado a resurgir, ¿no? Es este género fantástico y especialmente con mujeres, ¿no? Entonces, nada, es como les decía, simplemente demostrar con la calidad de tu texto, que tu texto hable por ti, ¿no? Y no va a haber problema. Sí, sobre lo mismo, yo creo que más que la dificultad profesional, porque ahora está, bueno, tiene 14 años que nos pregunta, tiene un camino más abierto que el que teníamos nosotras en nuestra época, ¿no? Hay una diversidad de autoras, etcétera. Yo creo que más el obstáculo sería a nivel cultural porque todavía estamos en una sociedad muy familista, donde si eres adolescente tienes que hacer las cosas de tu casa primero, o lo que ves en televisión está claramente direccionado, por ejemplo,
a hombres y mujeres, el mito del amor romántico, una serie de productos culturales que te ponen en un lugar un poco como de tonta, ¿no? Entonces, yo creo que la dificultad antes de llegar al campo profesional está en el campo de la vida, de lo que es ser mujer todavía en una sociedad muy generizada de géneros opuestos, ¿no? Lo masculino y lo femenino como polos opuestos. Ahora acá hay otra pregunta también, bueno, que la hace Karina Mesía Guerrero, y ella habla, bueno, su interrogante más que todo es cómo una persona puede iniciarse en el mundo de la escritura, ¿no? Claro, por ejemplo, yo pensaba, bueno, ella aquí, bueno, si Karina tiene 43 años y pensaba en las escritoras que en algún momento, por ejemplo, que quizás han tenido ese interés por escribir, ¿no? Quizás en su casa el tema de la escritura ha nacido clandestinamente incluso, pero que no llegaron a publicar, digamos, a la edad, digamos, a los 20, incluso muy, muy jóvenes, ¿no? Sino quizás a partir de los 40, más adelante, digamos, a una edad donde, bueno, usted es más adulta, ¿no? Entonces, ¿cómo ella se pregunta, ¿no? ¿Cómo podría iniciarse, me imagino, una persona que está, digamos, en esta edad ya, ¿no? Pese a las dificultades que también que se pueda pensar de que quizás una mujer en esta edad quizás está llegando muy tarde, ¿no? Quizás podría parecer así, eso, ¿no? Pero ustedes desde su experiencia y desde su experiencia como escritoras, bueno, ¿qué consejo le podrían dar a Karina, ¿no? Que está interesada en escribir un libro autobiográfico? ¿Cuántos años dice que tiene Karina? Más de 40. Sí, más de 40. Maravilla que quiere, claro, tiene que escribir un libro autobiográfico a esa edad de todas maneras, ¿no? O sea, nunca hay como demasiado tarde para ser lectora o para ser escritora, ¿no? Es una experiencia, la de la creación es una cosa, otra cosa es que te quieras ya meter como profesional al mercado editorial y quiera ser aceptada. Hay escritores geniales que quedaron sin publicar jamás, ¿no? O sea, yo creo que hay que apuntar un poco a lo que es la experiencia de la escritura en sí, que es un diálogo, emitir un mensaje, así, digamos, todavía no tengas un número de lectores o así no se te publique. Yo valoro mucho esa experiencia, a veces es frustrante, pero hay que hacerla cuanto antes, ¿no? Luego ya veremos el camino de publicación, etcétera. Bien. Eso yo quisiera añadir una sola cosita, Sí, que Natalie. completando lo que dice Violeta, efectivamente nunca es tarde, pero hay que acompañarlo de lecturas. Pienso que leer es fundamental. Y no solo leer, mucho, muchísimo, de lo que le guste a uno, porque hay de todo para leer, pero lo que le guste a uno, lo que uno sienta que le aporta más, eso. Pero también es muy importante no estar solo. Me parece que es, en la medida de lo posible, tener una pequeña red de otras personas que escriben, es una ayuda increíble porque hay muchos momentos de desánimo y desaliento por N razones, por la vida misma, y tener una red de gente que comparte esta pasión con una o que puede servirnos lo digo así, ¿no? De relector o de ayuda o de, entonces, una pequeña sinergia es magnífico. Encontrar un pequeño club o alguien que comparte esta pasión es muy reconfortante, ¿no? Eso sería otro tip más. Había una preguntita que nos pedía tips literarios, pero leer es fundamental. Si no lees, no puedes escribir. Y tienes que leer mucho, mucho, mucho de lo que te guste, pero muchísimo. Bien. Bueno, Bien, creo que sí, Natalie. yo a Karina le quería decir una cosita. Yo soy escritora tardía. Yo empecé a escribir después de casarme, de tener hijos y de divorciarme. Después. Por lo mismo que tenía más tiempo, ¿no? Ya no tenía muchas cargas, mis hijos estaban grandes, ¿no? Y empecé a escribir. Mi primer cuento fue sobre un asesinato, justo después de divorciarme. Salió el terror. Pero no es tarde en ningún momento, ¿ya? Yo también
como les digo, la mayoría de escritores, muchos cuando los escuchas dicen, bueno, yo empecé a escribir en el colegio cuando tenía 7 años, cuando tenía 15, 14, yo no, entonces no hay edad, o sea, lo digo por experiencia propia, ¿no? Y como dice Natalie, tienes que leer, no hay de otra, ¿no? Tienes que leer y escribir, ¿no? Y escuchar más que nada a tu corazón y a tu instinto, porque la escritura sale de las entrañas, no sale de la cabeza ni nada, sale de adentro, ¿no? Y es por lo mismo que te gusta lo que vas a escribir, tienes que ver qué es lo que te gusta, y también, como dice Natalie, acompañarte definitivamente de otras personas, porque si bien la escritura en sí es una actividad solitaria, ¿no? Porque uno cuando escribe está ahí, solo delante de tu computadora, de tu máquina, pero esto de compartir tus ideas, ¿no? Algunos tips, consejos, con otra gente que te entiende, porque no todos entienden los escritores, ¿eh? Para mucha gente los escritores somos una raza distinta, como dicen por ahí, ¿no? Pero si tienes a quienes te acompañen va a ser mucho mejor, vas a tener a quien preguntar, con quién hablar, con quién saber que estás bien, ¿no? Especialmente si escribes género, eso lo conversamos con algunas amigas y amigos, ¿no? Si escribes terror, ese tipo de cosas, gente que te diga que no estás loca, que está bien, ¿no? Lo que estás haciendo y simplemente es un tema, ¿no? Pero escribe, no importa la edad que tengas, lee y escribe. Bien, bien, Tania, perdón, muchas gracias por tus últimas palabras. Bueno, vamos a cerrar la mesa. Yo solo quería acotar algo muy, muy breve. Justamente en lo que decía Tania de los rescates, ¿no? Comentarles que pues, en los últimos años han rescatado, en los últimos meses también, tenemos rescates importantes como los de Pilar Duby, Magda Portal, Rosa Arciniega, que lo comenté hace rato, y también se han reconocido a varias escritoras también, ¿no? Como Teresa Ruiz Rosas, ¿no? Rosela Di Paolo, Violeta Barrientos también, Miluska Benavides hace poco, Victoria Guerrero, Regina Galido, ¿no? Entonces, Garrido, también hay una aparición importante de nuevas escritoras, ¿no? Jóvenes, que también me parece importante comentarlo. Y quizás también sería bueno dejarlo en la mesa el tema de reeditar obra de escritoras también importantes y quizás están un poco olvidadas, que por ejemplo Patricia de Sousa me parece alguien que pues creo que se debería poner un poco más de atención a reeditar su obra. Creo que no muchos la hemos leído, hemos podido acceder a sus libros, que creo que se han editado en otros países, no tanto. Y bueno, y también como mencionó Tania, ¿no? A la Lastenia Larriba, ¿no? También otra escritora que hay que leer. Y bueno, y también hacen hincapié mucho en las plataformas, que justamente son digitales, que creo que son las que de alguna manera están dando, están de alguna manera cubriendo ese interés que hay por escuchar las voces de las escritoras, ¿no? El blog, las críticas, ¿no? que mencionó Natalie, donde ella es directora. Hace poco también apareció una plataforma que se llama La Periódica también, donde hay voces también muy jóvenes que escriben, y bueno, y poetas, ¿no? Como Roxana Crisólogo. Y bueno, esto es lo que finalmente yo quería mencionar, que se sepa, bueno, que se está trabajando, ¿no? Hay producción, los escritores estamos escribiendo, produciendo, y bueno, y que leamos escritoras. Finalmente agradecer a Violeta Barrientos, a Tania Huerta, a Natalie Villena, muchas gracias por compartir sus palabras hoy en esta mesa, y agradecer también a todas las personas que se han conectado esta noche, bueno, y obviamente a los que se han conectado a este diálogo por Zoom y por la página de Facebook del LUM también. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chicas. Chao. Hasta pronto. Escriban.